Dios me va a hablar en esta mañana. Si puede ponerse de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20. Dice en el nombre de Jesús: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Gloria a Dios. Yo quiero hablar en esta mañana, pueden sentarse los hermanos que están de pie. Quiero hablar un poco de la palabra de Dios con el tema cuando estamos ungidos por Dios. Cuando estamos ungidos por Dios. Quizá en algún momento nosotros hemos estudiado esta historia del profeta Eliseo. La Biblia dice que el profeta Eliseo fue llamado por Dios para cosas grandes, y que antes del profeta Eliseo ser llamado por Dios, él vivía con su familia y se dedicaba al arado de la tierra, dice la Biblia en Segunda de Reyes. Antes de Dios levantar el profeta Eliseo, el profeta Elías también hizo cosas maravillosas. El profeta Elías es ese profeta que cuando usted lee en la Biblia, fue el que hizo descender fuego del cielo invocando a Dios. Recuerde que Israel estaba ligado a muchos pueblos y tenían muchas amenazas, porque algunos pueblos cuestionaban quién era el Dios verdadero y el Dios todopoderoso. Y la Biblia dice que había una controversia de cuál era el verdadero Dios a cuál el pueblo debía servir. Y antes de llegar al llamado de Eliseo, Eliseo fue discípulo de Elías. Y Eliseo, siendo discípulo de Elías, vio cosas que quizá ni usted y yo hemos visto en esta generación. ¿Por qué? Porque es sorprendente que el profeta Elías tuviera un manto sobre su espalda, y que con ese manto golpeara las aguas del Jordán, y que las aguas del Jordán se dividieran de un lado para otras. Todavía yo no he visto eso, pero no es imposible verlo en Dios. Y la Biblia dice que Eliseo, estando con Elías, vio cosas extraordinarias. Y Elías era ese profeta que le demostró al pueblo que sí había un Dios verdadero y todopoderoso. Porque el pueblo, muchos habían creído a los dioses de Baales. El pueblo estaba como confundido, donde nosotros en ningún término también de la vida podemos dejarnos confundir, porque en ese tiempo existían los dioses de Baales, pero quizá en este tiempo existen muchos dioses de Baales que pueden confundir a muchos cristianos. Y nosotros tenemos que estar claros de quién es nuestro Dios y de lo poderoso que es Él, y de que para Él no hay nada imposible. Y Elías tuvo que demostrarle a esos pueblos que realmente el Dios verdadero era Yahweh, Yeshua, el Dios de Israel, el omnipotente, el que está en todas partes. ¿Sabía usted que la omnipotencia de Dios le permite estar en todo lugar? Cuando usted está en el baño, Él sabe que usted está en el baño. Cuando usted está en el negocio, Él sabe que usted está en el negocio. Y la única diferencia entre la omnipotencia de Dios y Satanás es que Dios lo sabe todo y no hay nada que se le pueda escapar a Él. Satanás no lo puede saber todo al mismo tiempo. Por eso alguien decía que cuando tú oras en silencio, Él no sabe discernir los pensamientos que tú estás haciendo la oración en silencio. Amén. ¿Sabía usted eso? Que Satanás no puede discernir los pensamientos del ser humano. Solamente es una cualidad y una facultad de parte de Dios. Y Elías había creído en el poder de Dios. Y Eliseo estaba viendo todas estas cosas.
Y la Biblia dice que llegó un momento y un tiempo donde Elías desafió a los otros pueblos a ver el poder de Dios manifestarse. Y por eso usted quizá conoce la historia. Y nos damos cuenta en la historia que Elías tuvo que decir en voz alta: pues vamos a hacer una cosa y vamos a ver cuál es verdaderamente es el Dios verdadero al cual nosotros debemos servir. Amén. Y la Biblia dice que cuando Elías declaró esta palabra, nosotros tenemos que entender que no cualquier hombre de Dios declara una palabra así, porque tú tienes que tener seguridad y confianza de que Dios no te va a dejar en vergüenza. Por eso usted ve muchos predicadores hoy en día, mucha gente que quedan en vergüenza, porque cuando tú declaras una palabra surgida de la emoción, surgida del momento, sin el respaldo de Dios, vas a quedar en vergüenza. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de nosotros declarar una palabra de parte de Dios, porque nos podemos convertir en falsos profetas, en falsos predicadores y en falsos cristianos, quizá inconscientemente. Entonces, cuando una palabra viene de parte de Dios, Dios te habla al corazón y tú sientes que el respaldo de Dios está contigo. Y eso es lo que la Biblia muestra, que el respaldo de Dios estaba con Elías y con Eliseo. Porque automáticamente cuando Elías estaba ahí enfrente de los pueblos extraños que adoraban al Dios Baal, dice la Biblia que él invocó el nombre de Dios, y que cuando invocó el nombre de Dios, que le dieron la oportunidad, gloria a Dios, dice la Biblia que descendió fuego del cielo, y el agua que estaba en la zanja, porque la Biblia dice así literalmente, que él hizo una zanja y puso 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel, y dijo: vive Jehová, en cuya presencia yo estoy, que al Dios que yo le sirvo hará descender fuego del cielo. Y cuando él declaró esa palabra en fe, y que tenía seguridad de que Dios lo iba a respaldar, dice la Biblia que vino fuego del cielo, consumió el agua, y todo el que estaba ahí, imagínense cómo se quedó atónito, se quedó sorprendido. La gente vio algo que no había acontecido en todo Israel. ¿Por qué Dios permitió que ocurriera este milagro sobrenatural? Porque Israel venía caminando en su historia por 3 años y medio de sequía. Y tuvo que levantarse un profeta para mostrar que el Dios que él le servía era el Dios verdadero y que podía hacer cosas grandes. Por eso usted no puede amedrentarse. Usted tiene que creerle a ese Dios que lo llamó. En medio de las enfermedades, en medio de los problemas, en medio del desánimo, en medio de la persecución, en medio de muchas cosas que quieren detener a aquel que le ha creído al Dios vivo. Porque Elías, si usted no lo sabía, también en su historia tuvo momentos amargos. Y usted se preguntará, pero él era un hombre de Dios. Pero los hombres de Dios pueden caer en depresión. ¿Sabía usted que Elías cayó en depresión? Te lo voy a demostrar. La Biblia dice que en un momento de su ministerio, él no se fue a su casa a dormir, o no se fue a su casa a ver televisión, sino que se metió en una cueva depresivo, diciendo: Señor, me está persiguiendo Jezabel, la mujer que me quiere matar. Porque recuerde que fue el profeta, al demostrar que el único y Dios verdadero que debía de adorarse en Israel, tuvo que matar 450 hombres de Baales, hombres que le servían a los dioses ajenos. Y después que él hace esto, dice la Biblia que él corrió a una montaña, a un monte, gloria a Dios, al monte Oreb. Y en el monte Oreb se escondió, turbado, depresivo, triste, porque lo estaban persiguiendo y sentía que él estaba solo. Dile al que está a tu lado: tú no estás solo, Dios está contigo. Tú no estás solo, Dios está contigo. Y aunque tú no lo sientas, porque hay momentos que uno no lo siente, Él está contigo. Y estando en esa cueva, mire lo sobrenatural que Dios. Él no tenía una nevera llena de espagueti, de habichuela, de jugo, de leche. No tenía nada en esa cueva. Pero estaba ahí, triste, cansado, pero perseverante en Dios. Y en esa misma historia,
dice que ocurrieron algunas cosas sobrenaturales de parte de Dios. Dice la Biblia que vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y dice la Biblia que vino fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Pero vino un silbo apacible, y en el silbo apacible Dios le dice al profeta Elías, esa historia que luego usted la puede buscar en Segunda de Reyes, está desde el capítulo 1, habla solamente de Elías y Eliseo. Gloria a Dios, hombre escogido por Jesús, por Dios, para cosas grandes, como usted, que Dios te escogió para cosas grandes, porque todo lo que vivió Elías y todo lo que vivió Eliseo y todo lo que nosotros vamos a vivir hasta que estemos en esta tierra es porque la gloria de Dios y Él nos escogió para eso. Amén. Y dice la Biblia que Dios estaba en el silbo apacible, y en el silbo apacible Dios le dice al profeta: Elías, ¿qué tú haces aquí? Imagínese usted a Dios quizá dándole la expresión y diciéndole: tantas cosas que tú has visto que yo he hecho, usándote a ti, vienes a esconderte acá. Pero es natural, porque nosotros somos humanos. Usted es una persona humana, y al momento que en lo humano usted no tiene deseo de hacer ciertas cosas, y eso tiene que pasar para ver lo grande que es Dios en la vida de un hombre y una mujer. Porque si usted es perfecto y yo soy perfecto, no necesitáramos a Dios. Pero por nuestra imperfección, porque nosotros no somos perfectos, es que lo necesitamos a Él. Porque Elías, por parte de Dios, hacía cosas extraordinarias, pero era un hombre imperfecto. Y por eso el apóstol Santiago también dice que era un hombre sujeto a pasiones, alguien que podía caer en tentaciones, alguien que podía, gloria a Dios, tener malos pensamientos, alguien que podía ser tentado por la carne, pero era un hombre de Dios. Porque también los hombres de Dios y las mujeres de Dios pueden caer, pueden fallar, pero si tienen a Dios, se levantan y siguen caminando, siguen remando, no se detienen hasta llegar a puerto seguro, porque ellos saben que dependen, gloria a Dios, no de las circunstancias, no del momento, no de la montaña que tienen por delante para poder derribarla, del gigante que tienen por delante, sino que dependen de aquel que los llamó, de aquel que te vio en el vientre de tu madre para hacer contigo cosas maravillosas y cosas grandes en el nombre poderoso de Jesús. A su nombre, den un aplauso a Dios, porque Él está aquí en esta mañana. A su nombre, a su nombre. Y mire esto, porque solamente le estamos dando introducción a este mensaje, porque no hemos llegado al punto del profeta Eliseo donde leímos, pero es para que usted entienda de cómo Dios venía obrando. ¿Sabía usted que para que un buen discípulo se levante, tiene que ver un buen maestro? Y eso pasó con Eliseo. A pesar de que Elías era un hombre imperfecto, pero la Biblia dice que él miró todas estas cosas, y todas esas cosas buenas, y ese deseo de Elías servir a Dios con el corazón, eso Eliseo lo estaba viendo. Y por eso nosotros tenemos que modelar a Cristo en nuestra manera de vivir. Porque usted no sabe qué discípulo usted está impactando en su comunidad, en su familia. Por eso algunas personas dicen, y nosotros no podemos caer en ese error. Alguna gente que uno escucha dicen: pero fulano es cristiano, yo voy a seguir a fulano. En realidad debemos seguir a Cristo. Pero recuerden que Jesús nos mandó a ser discípulos, y que hay personas que uno hace discípulo con ellos y ellos te miran a ti como un líder, como alguien en quien se puede apoyar. Por eso yo recuerdo que en una ocasión alguien me dijo: cuando tú le prediques a alguien, y es una realidad, y lo invite a la iglesia, no deje que esa persona llegue solo a la iglesia y esté ahí.
ese día que esa persona vaya, también asiste, porque tú eres el que le está dando seguimiento, tú eres el que lo está motivando. Y si esa persona va y visita la iglesia y no te ve a ti, va a decir: ¿dónde está mi maestro, el que me está discipulando, el que me está motivando a buscar la presencia de Dios? Y ese era el secreto entre Elías y Eliseo. Dice la Biblia que donde iba Elías, iba Eliseo. Y yo me imagino que cuando tú estás aprendiendo de alguien, no de una persona perfecta, porque aquí en esta tierra tú no vas a encontrar un pastor perfecto, un evangelista perfecto, un profeta perfecto, no vas a encontrar un maestro perfecto que enseñe la palabra, pero sí lo que Dios ha puesto en esa persona, tú puedes aprender y puedes prepararte, porque fue Dios que lo llamó y fue Dios que lo ungió. Entonces no te sorprendas si hay personas que van a aprender de ti, porque ya tú fuiste ungido por Dios, tú fuiste llamado por Dios, y Dios te llama a que tú lo modeles a Él en toda vuestra manera de vivir, de actuar, de hablar. Y por eso Dios hacía cosas extraordinarias con estos hombres, tanto con Elías y con Eliseo. Para cerrar el capítulo de la cueva donde estaba Elías, Dios tuvo que llamarlo, porque hay momentos en la vida donde Dios te dice: tú tienes que dar un paso de fe, tú tienes que salir de ese estado donde tú estás. No te acuerdes de la gloria pasada que tú viviste, no te acuerdes cuando tú tocabas el piano y Dios te usaba de manera poderosa. Eso fue en el pasado, pero tienes que vivir en el presente. No te acuerdes cuando tú te parabas aquí en el altar y ministrabas y los enfermos se sanaban, Elías. No te acuerdes solamente de cuando te daban la oportunidad de predicar y tú ministrabas a la gente y la gente era ministrada por Dios. Porque Dios no te llama a tú estar escondido. Dios no te llama solamente a acordarte de las cosas pasadas. Por eso la Biblia dice en Habacuc, capítulo 4 en adelante, que la gloria postrera será mayor que la primera. Que la gloria que vivimos en el pasado se quedó en el pasado, pero hay una gloria que hay que vivir en el presente. Y algo que Dios me ministraba es que para nosotros vivir en esa gloria debemos de soltar muchas cosas para caminar bajo la presencia poderosa en Dios. ¿Cuáles son esas cosas que nosotros debemos de soltar? Nosotros debemos de soltar la vagancia espiritual. Predicador, ¿cómo yo puedo soltar la vagancia espiritual? Teniendo tiempo para Dios. Porque hay gente muchas veces que no tienen tiempo para Dios. El tiempo de Dios, sacar su tiempo. ¿Y cómo yo puedo sacar el tiempo de Dios? Si tengo 3 muchachos, si tengo un esposo y si tengo una familia a la cual yo debo de dedicarle tiempo. La Biblia dice que tanto Elías como Eliseo sacaban tiempo para Dios, porque cuando no estaban en algún pueblo por ahí, estaban de rodillas orando y buscando a Dios. Ellos tenían que comer, tenían que alimentarse, al igual que Jesús y los discípulos. ¿O usted cree que Jesús no iba al baño porque era 100% Dios y 100% humano? ¿O usted cree que Jesús no iba a un colmado quizá a comprar un jugo? Él necesitaba tomar agua y necesitaba subsistir, porque tuvo que hacerse humano en esta tierra. Lo que pasa es que la Biblia no te va a dar todos los detalles, pero hubieron cosas que ocurrieron que no están escritas. Aún en un capítulo en el Evangelio habla de eso. Si todas las cosas que el Hijo de Dios hizo se hubieran escrito, los rollos no hubieran dado. ¿Amén? Entonces, hermanos, para nosotros caminar cerca de Dios debemos de soltar muchas cosas. Y el primer factor que nosotros debemos de soltar es dedicar más tiempo a Dios y de soltar también aquellas cosas que nos distraen y no nos permiten crecer espiritualmente, para nosotros fortalecernos en Dios y vencer los obstáculos que muchas veces tenemos por delante, que nos permiten durar años y años, años y años en el mismo lugar sin avanzar y sin crecer. Por eso en los tiempos de Abraham, Dios solamente le dio 400 años a su pueblo para que duraran en el desierto. Un pueblo que estaba errante buscando un lugar
necesitaban llegar a la tierra prometida. Abraham tuvo que dejar su parentela en el capítulo 12 de Génesis, sus comodidades, y salió, le creyó a Dios. Y en medio del pueblo, después de estar en el desierto buscando la dirección de Dios, el pueblo blasfemó contra Dios, viendo señales extraordinarias. Después, los tiempos también de Moisés, dice que Dios le aumentó 30 años más como castigo, para que ellos entendieran que no es nuestra voluntad, sino la voluntad del gran yo soy. ¿Sabía usted que hay procesos en nuestras vidas que muchas veces Dios lo permite para hacernos crecer y para nosotros madurar? Para nosotros entender que debemos de morir al yo y debemos de morir a la carne, y que no esté, gloria a Dios, la vanidad sentada en el corazón, las cosas del mundo sentadas en el corazón, sino que Cristo esté sentado en el corazón nuestro, para nosotros ver las maravillas de un Dios que quiere lo mejor para ti. Y por eso Elías y Eliseo querían mostrar este Dios sobrenatural. Y Dios le dice, para cerrar, como decía ahorita, este capítulo: Elías, largo camino te resta. ¿Qué tú haces aquí en esta cueva? Largo camino te resta. Tienes que avanzar. Tienes que irte. Y así muchas veces nosotros tenemos que avanzar. Tenemos que seguir caminando. Y tenemos que ver la maravilla de ese Dios que nos ha llamado. Y por eso Elías atendió al llamado de Dios. Y Elías pudo seguir haciendo cosas poderosas. Pero la clave de su ministerio, que hoy nosotros podemos aprender, es que él no jugaba con el tiempo de Dios. Esos hombres de Dios no jugaban con el tiempo de orar. No jugaban con el tiempo de comunicarse con Dios. Por eso, a veces tú tienes una conversación con una persona y le preguntas, eso es algo personal, claro está. Tú le dices a una persona, ¿cuál es el tiempo mínimo que tú oras en la presencia de Dios? Y hay personas que pueden decirte 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y a veces uno recuerda esa frase que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ni tan solo 1 hora puedes orar. Es decir, que Jesús estaba aludiendo ahí, que como mínimo 1 hora. Y conectando esto con el ministerio de estos hombres de Dios, el secreto para traer el cielo a la tierra, para trasladarlo espiritualmente, claro está, para ver las cosas que nunca un ojo humano en esta generación ha podido ver, es nosotros teniendo intimidad con el Dios del cielo. Yo te motivo, pueblo de Dios, intimidad con el Dios del cielo. Amén. Y usted, predicador, usted ora 1 hora. Me estoy esforzando. Lo he logrado en muchos momentos. En otros momentos no lo he logrado, pero me estoy esforzando. Porque de lo que uno predica, ya uno lo ha vivido. Nadie puede predicar, o alguien puede dar un mensaje, gloria a Dios, de la palabra, pero los mensajes son más efectivos cuando tú lo vives primero. Cuando primero Dios te habla a ti, y cuando Dios primero te corrige a ti, para entonces tú predicar este mensaje que sea de edificación. Y si hoy yo te estoy hablando de esta historia, es porque ya algunos días atrás el Espíritu de Dios trató conmigo. Entonces, para nosotros crecer, para nosotros estar cerca de Dios como hombres y mujeres ungidos de parte de Dios, hay que sacar tiempo para orar. Usted no puede negociar el tiempo de la oración con nadie. Usted no puede negociar el tiempo de la oración con tu esposo. Espérate, es el tiempo de Dios. Yo voy a orar, es mi tiempo ahora con el Señor en tu casa, porque en tu casa tú debes de tener un altar para Dios. Tú debes de tener un altar para hablar con Dios, en una esquina de la habitación, en una esquina de la sala,
Pero ese tiempo que te va a permitir ser ministrado por Dios, tú no puedes comprometerlo con nada ni con nadie, porque ese tiempo es más importante que todo, porque ese tiempo te va a permitir, hijo o hija de Dios, fortalecerte para que cuando vengan las pruebas de fuego, cuando vengan los gigantes, gloria a Dios, que quieran derribarte, para que tú no sigas caminando, porque nadie de los que estamos aquí somos de hierro, o somos ángeles, o somos súper espirituales. Pero yo te pregunto en esta hora, ¿cuál es la clave para nosotros estar de pies en esta generación? La oración. La clave para un hombre y una mujer estar de pie en esta generación es orar, buscar a Dios, estar en movimiento. Por eso usted ve gente, yo le digo por la experiencia que he tenido, gloria a Dios, lo digo con humildad, lo digo con altura. A veces usted va a iglesia a predicar, porque me ha tocado predicar en muchas iglesias, y usted ve mucha gente, en el término popular lo voy a decir, desbaratado, gloria a Dios, caído, derribado, gloria a Jesús. Pero Dios lo que nos dice es que debemos de sacudirnos, levantarnos, porque Dios no quiere ver a nadie desbaratado, derribado, gloria a Dios, torcido, sino que esté caminando por el propósito sobrenatural que el cielo determinó para él. Y usted ve personas que duran años y años así, personas que andan como los zombies, y no le estoy inventando esto. Es que cuando uno estudia, tiene tiempo devocionales con Dios, Dios comienza a ministrarle, porque la diferencia, gloria a Dios, de uno recibir el rema, la chequina, la palabra de Dios, es sacando tiempo para Él. No es buscando los mensajes en Google, no es buscando los mensajes en YouTube. Es que cuando se pare el mensaje para predicar, es estando metido en la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios. Los mejores mensajes, si tú quieres predicarlo, es estando en la presencia de Dios. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque uno se relaciona con muchas personas, y la mayoría de predicadores en esta generación muchas veces estamos pasivos, y lo que estamos predicando, como decía ahorita, no lo hemos vivido, y estamos predicando cosas que muchas veces no nos sirve a nosotros y se lo estamos aconsejando a otros. Es como que alguien predique de la oración pero no ora. Es como que alguien hable de la unción pero no tiene unción. Porque cuando tú lees la historia de Moisés, para que me pueda entender, aleluya, el pueblo vio que Moisés había estado con Jehová en el monte. Cuando él bajó del monte, la gente se dio cuenta, hermana Lourdes, en que Moisés había estado con él. Y te voy a decir algo, se le nota al cristiano, se le nota al hombre, a la mujer de Dios, cuando verdaderamente está metido con el Señor. Se le nota. Porque tiene una esencia, hasta en la forma de hablar, tú sientes la presencia del Espíritu Santo. Y eso era lo que pasaba con Elías y con Eliseo. Por eso todo el mundo quedó sorprendido con Elías, porque un hombre de Dios no juega con la palabra de Dios. Un hombre de Dios no se anda inventando las cosas, sino que camina por la revelación de la palabra. Y todos tuvieron que aceptar que verdaderamente Dios estaba con Elías. La Biblia dice también que terminando el ministerio de Elías, porque nada es para siempre. Por eso usted dice, cuando yo no esté, ¿qué va a pasar? La obra va a continuar, porque la obra es de Dios. Cuando fulano no esté, ¿qué va a pasar? ¿Se va a cerrar la iglesia? No, no se va a cerrar, porque Dios va a levantar otros. Pero fulano no quiere hacer nada, Dios va a levantar otro. Es que la obra es de Dios. La obra es de Dios. Y si Elías no hubiera tomado el llamado de Dios y Eliseo, no se hubieran levantado Elías y Eliseo, quizá Dios hubiera levantado a José
y otra persona para continuar el llamado, porque la obra de Dios no se detiene. Las personas muchas veces estamos muy equivocados. ¿O usted cree que el Dios que le dijo a Abraham, hasta desde la piedra yo creo un hijo para ti? Es porque Él no tiene límites. Y a veces está usted en su casa preocupado, muchas veces quizá el trabajo está flojo, gloria a Dios, el negocio está flojo, no hay mucha entrada para comer, hay que comprarle cosas a los hijos, hay que comprarle algo a la familia, gloria a Dios, hay que hacer la compra, pero al Dios que tú le has creído, si tú te metes con Él y eres fiel a su presencia, Él nunca te va a dejar en vergüenza y por mitad de camino. Nunca te va a dejar en vergüenza y por mitad de caminos, porque Él sí sabe honrar a sus hijos. Él sí sabe honrar a sus hijos. Él sí sabe levantar a sus hijos hasta del polvo muladar de la tierra, para que la gente vea que sus hijos no quedan en vergüenza. Por eso Él no dejó a Job en vergüenza. Y por eso la gente tuvieron que ver que aunque Job pasó el proceso más difícil que ningún hombre en su historia y en esta generación lo ha pasado, Job tuvo que decir al final: Jehová dio, pero Jehová quitó. Pero después tuvo que declarar: pero Jehová está conmigo. Y aunque maldijo el día que nació, porque quizá en algún momento de su vida usted dice: ¿para qué yo soy cristiano? ¿O para qué Dios me llamó? ¿O cuál es el sentido de buscar a Dios? Señor, pero yo no salgo de un proceso, yo no salgo de una situación. Señor, pero caigo en lo mismo, soy reincidente en lo mismo. Te pasa como le pasaba a Pablo, porque la gente estudia la historia del apóstol Pablo, pero cuando tú lees Romanos capítulo 7, la Biblia dice que Pablo expresaba y decía: lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer, eso hago. Y hay un aguijón dentro de mí que me induce, gloria a Dios, yo no quiero hacerlo, pero termino haciéndolo. La pregunta es: ¿no era Pablo un hombre de Dios? El escritor de las 13 cartas paulinas. Y él declara eso en sus escrituras en el libro de Romanos, o escribiéndola a la iglesia en Roma. Y la gente conoce a Pablo como el apóstol que predicaba. Y a la medianoche, dando un mensaje, cayó un muchacho de la azotea, se murió, oró por él y resucitó. Pero él decía: lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Pablo está hablando del pecado que muere en la vida de un hombre y una mujer. Y algo que Dios me hablaba, lo tengo anotado aquí también, porque cuando Dios le habla, todo lo que no se anota se olvida. Cuando uno está orando y está escuchando la voz de Dios, hay que anotar, porque eso queda en el corazón, eso queda ahí, no se borra. Alabado sea la gloria de Dios. Y tú tienes que entender en esta mañana, gloria a Dios, que cuando Dios te llama, cuando Dios es quien te llama, Dios te va a respaldar. Y no importa lo que tú tengas que pasar, Él te va a respaldar donde quiera que tú estés. Y por eso Él respaldó el ministerio de Elías y de Eliseo. Y dice la Biblia que muriendo Elías, escuche bien, muriendo Elías, como decía ahorita, porque todo tiene su final en esta tierra. Imagínese usted que el mundo tiene su final y la gente no lo entiende. La gente no entiende que el mundo tiene su final. ¿Y cómo usted sustenta eso, predicador? Bueno, Apocalipsis 21 dice: habrá cielo nuevo y tierra nueva. Eso es que el primer cielo y la primera tierra van a pasar. Eso va a pasar. Y dice el Salmos capítulo 34, 37, que los mansos heredarán la tierra. Pero no cualquier tierra, sino una tierra nueva y un cielo nuevo. Y para usted llegar ahí, hermano Diloné, para usted llegar ahí, usted tiene que derrotar muchos baales. Usted tiene que derrotar muchos baales. Y
no dejar que los baales, gloria a Dios, te contaminen y que tú sueltes el ministerio, que tú sueltes la presencia de Dios, porque entonces no vas a llegar al cielo nuevo y la tierra nueva. A su nombre. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos ungidos de parte de Dios, cuando tú tienes siempre hambre por la presencia de Dios. Cuando tú, aunque no tengas deseo de orar, te vas de rodillas luchando contra la carne. Cuando tú te das cuenta que tú estás ungido de parte de Dios. Cuando en tu ser hay una sed y una hambre por la presencia de Dios. ¿Cómo tú te das cuenta que estás ungido de parte de Dios? Cuando tú estás inquieto, porque el Espíritu de Dios te inquieta. Porque, ¿tú sabes por qué te inquieta? Porque ya Él te llamó y te ungió. Y tú tienes un compromiso. Y ese compromiso, gloria a Dios, que no es un compromiso con el jefe del trabajo. No es un compromiso, gloria a Dios, con la universidad. No es un compromiso con el esposo. No es un compromiso con el hijo. Es un compromiso con el Dios del cielo. Y por eso hay mucha gente, porque a mí me ha pasado que el Espíritu Santo no te va a dejar dormir de madrugada. Te va a dar insomnio, porque Él te va a levantar a orar. Él te va a levantar, gloria a Dios, para que tú te encuentres con Él. Y cuando el mundo está, gloria a Dios, que no se escucha nada, ahí tú vas a estar orando con el Señor. Y el Señor te va a levantar para que te levantes como un guerrero, una guerrera, en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Yo declaro esta palabra sobre ti en este momento, porque la tengo aquí en el nombre de Jesús. Dios te va a levantar con poder. Te va a levantar con poder. Porque cuando la unción de Dios, escuche bien, está en nosotros, tú no te cansas de alabarle. Cuando la unción de Dios está en un cristiano, hermana Leocadia, tú no te cansas de venir al templo y saltar. Cuando la unción del Espíritu Santo está sobre un hombre y una mujer, no importa lo que digan de ti, tú vas a adorar a Dios. No importa, gloria a Dios, si tienes que pasar el lago nadando o remando, tú vas a llegar. Porque la unción es una fuente, un poder de vida para el cristiano. Es una herramienta que nos permite a nosotros estar cerca de Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos imparte esta unción, la Biblia dice que nos cubre, nos arropa y nos da cualidades y virtudes que no otras personas pueden tener a menos que acudan a los pies de Cristo. Y esta palabra unción es una palabra que nos da a nosotros poder y autoridad. Por eso cuando Jesús, escuche bien, iba camino a Gadara, la Biblia dice que el endemoniado gadareno tenía años y años como atado. Y cuando él vio a Jesús, no el endemoniado gadareno, sino la legión de demonios que estaba dentro de él se sorprendió y Jesús le dijo: ¿qué quieres conmigo? Y los demonios que estaban dentro de él le decían: Jesús, no me atormente. Ay, 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 ay. ¿Sabes por qué eso pasa? Porque los demonios reconocen cuando hay unción y autoridad de parte de Dios. Que no nos pase como en los tiempos de Pablo. Aleluya. En el libro de los Hechos, capítulo 4, dice que hubieron unos muchachos que quisieron reprender e invocar el nombre de Dios. Y cuando fueron a invocar y a reprender a los demonios, tuvieron que salir con la ropa en la mano, porque no fueron reconocidos bajo la unción del Espíritu Santo. Nosotros, cuando tenemos al Santo de Israel dentro de nosotros, los demonios tendrán que huir de la presencia de un hombre y una mujer de Dios. Los demonios tendrán que huir, tendrán que salir de tu casa. La gente va a ver algo diferente
y muchos endemoniados van a ser libres, pero esto se consigue pagando el precio y estando muerto a la carne. Por eso ninguna condenación, dijo el apóstol Pablo, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme, sino conforme al Espíritu de Dios. Porque usted ve gente dependiendo mucho de esta vida. Y estos hombres de Dios dependían mucho de Dios. Porque cuando tú dependes de Dios y tú no tienes hasta trabajo, Dios manda una gente a tu casa y te da una ofrenda. Yo recuerdo en una ocasión, y le voy a decir esto porque yo lo he vivido. En una ocasión yo estaba en la universidad y yo tenía un trabajo que tenía pocos ingresos. Y desde que yo me convertí, yo he dependido de Dios. Yo he dependido y he mirado a Dios. Porque entiendo que Dios me llamó, me escogió para no mirar atrás, sino para mirar adelante, siendo indetenible. Y un momento, yo duré muchos meses en un tiempo caótico, donde todos los ingresos que recibía no me daban, pagaba la universidad y me quedaba sin dinero. Tenía deseo en la universidad de beberme un jugo, de comerme algo porque me daba hambre, y el que estudia tiene que estar bien alimentado para estudiar, para leer mucho. Y recuerdo que pasé muchos meses pasando el desierto, el Jordán. Duré muchos meses pasando el Jordán en chancleta. Y las aguas no se iban de un lado a otro. Y yo mirando el Jordán, Dios mío, divide las aguas para yo poder ver tu gloria. Pero fueron muchos meses difíciles. Creo que hasta un año y pico. Meses y meses donde pagaba y no me quedaba dinero. Y a veces deseaba comerme algo y de repente llegaba un profesor y decía, tienes que comprar un folleto porque en la universidad no hay libro, hay que comprar un folleto. Sacaba los únicos 200 pesos que me quedaban. Quizá a veces hasta me quedaba, recuerdo, hasta sin pasaje. Pero siempre Dios tiene a alguien que va a conectar contigo. Porque cuando Él ve que tú tienes un corazón de siervo y de sierva, gloria a Dios, Él va a conectarte con alguien para que tú llegues a tu propósito. Y yo recuerdo que a veces me quedaba sin pasaje y tenía que venir en la abadía. Y me traían, porque ellos decían, ven, súbete, no importa. Pero era Dios que ponía la gracia. Y a veces a uno como que le daba un poquito de vergüenza y decía, Señor, cambia esta situación, cambia este momento. Pero Dios me motivaba y me decía, sigue caminando, no te detengas, no mires el gigante que tú tienes por delante, sigue avanzando y caminando. Porque muchas veces Dios prueba tu corazón, prueba tus circunstancias para ver si tú dependes de Él y si tú estás listo para recibir la unción. Porque algo sí te voy a decir, no todo el mundo está listo para recibir la unción. Porque hay gente que se le ha dado la unción, pero entonces el orgullo, el egoísmo la empaña. Y nosotros estamos llamados a ser siervos humildes, donde tengamos un espíritu de servir donde quiera que estemos. La oportunidad que Dios nos dé, nosotros mostrar ese espíritu de servicio y de amor, como estos hombres de Dios mostraban a favor de la obra de Dios. Y recuerdo que eran tiempos difíciles. Y de repente, estando un día aquí en la iglesia, sí me acuerdo como ahora mismo, me acuerdo un día como ahora, me llama una persona y veo este número, como dicen, desconocido. Y ahora pensando, si yo me pusiera a contarle testimonio de lo que yo he vivido en el transcurso, no me daría el tiempo. Pero ese día estaba en el templo y alguien me llama. Y yo estoy normal, creo que estábamos limpiando la iglesia. Le estoy hablando del año como 2013, por ahí, o 2012. Recuerdo que yo estaba también estudiando inglés. Y me llama esa persona y me dice, ¿usted es el varón Riley? Sí, señor. Mire, hermano, yo siento darle una ofrenda de parte de Dios que ha puesto en mi corazón para usted.
Y yo me quedo atónito en ese momento. Y digo, en mi mente, no lo dije ahí porque me quedé frisado. Yo dije, vive Jehová en cuya presencia estoy. Pero déjeme contarle algo. Yo también estaba orando. Y los jóvenes que están aquí, que me conocen, el hermano Diloné también, que me conoce de muchos años. Y yo digo esto para la gloria de Dios. Recuerdo una vez que nosotros nos metimos a orar como 40 noches. Y recuerdo que yo oraba por esto y le decía, Señor, yo sé que tú vas a abrir puertas. Y llegaron un momento de desánimo, de no seguir estudiando, de no seguir preparándome. También estuve en la academia donde pasé muchos trabajos, gloria a Dios. Estaba el deseo en mí de estar en la academia, pero ya Dios tenía algo escrito para mí de otra forma. Que ese otro testimonio de la academia, porque cuando Dios te lleva a un lugar, va a haber fruto. ¿Fruto cómo? Que yo me encuentre con dos compañeros de la academia que son militares. Yo les predicaba allá y tienen muchos años sirviendo al Señor. Tiempo atrás me encontré uno y sirve al Señor. Me agradece porque Dios me usó como un canal para hablarle allá. En los campos de entrenamiento, Cristo vive. Usted me veía a mí en la academia, en los pasillos. La gente me preguntaba, ¿tú eres evangélico? ¿Tú eres cristiano? Amén, para la gloria de Dios. Aprovechaba los momentos para hablarle, para predicarle. Y si yo estuve en ese entrenamiento es porque Dios me estaba entrenando para otras cosas más grandes. Y para también ganarme esas 2 almas para Cristo en aquel lugar que hoy sirven al Señor. Hermano, muchas veces tú no entiendes en el momento, gloria a Dios, lo que Él está, gloria a Dios, permitiendo. Pero todo lo que Dios permite en tu vida en el momento, no lo cuestiones, alábale, gózate en las pruebas, en la abundancia. El apóstol Pablo dijo, en la escasez, en la abundancia, en la tristeza, en la alegría, yo voy a glorificar y voy a exaltar a mi Dios. Entonces nosotros tenemos que estar listos y preparados para adorarle en la abundancia y en la escasez. Porque nada más muchas veces adoramos cuando lo tenemos todo, o cuando nosotros pensamos que todo está bien y no hay problema. Pero Dios permite ciertas cosas para que tú entiendas que Él necesita también probarte a ver de qué tú estás hecho. Porque si Él permitiera que todo fuera color de rosa y no hubiera situaciones, entonces ¿cómo Él, aunque conoce tu corazón y conoce tu mente, va a saber, gloria a Dios, si tú eres un soldado de lo de Él? Porque Él tuvo que probar en los tiempos de Gedeón el pueblo, que eran 10,000. Y de esos 10,000, ¿cuánto quedaron? 300. De esos 10,000 quedaron 300. Y de esos 300 que estuvieron ahí, gloria a Dios, que fueron llevados a las aguas y probados, porque Dios nos va a probar en este tiempo para depositar la unción del Espíritu Santo. Porque Él quiere, miren, Dios te quiere usar de manera poderosa, pero tú tienes que dejar, o tenemos que dejar, la vagancia espiritual. Olvídate de todo lo que tú tienes a tu alrededor y métete con Dios. Métete en ayuno y oración, métete en oración. Gloria a Dios. Y yo te felicito porque a lo mejor tú lo estás haciendo. Gloria a Dios, síguelo haciendo, o vamos a seguir haciéndolo, pero no nos detengamos, porque así como Dios tiene un ejército, gloria a Jesús, para pelear y para ganarnos las almas, hay brujos, emisarios, sacerdotes de las tinieblas que nos hacen la guerra para detenernos, gloria a Dios. Y nosotros tenemos que levantarnos en fe y demostrarle a esta generación que hay una iglesia de poder, que hay una iglesia llena de la presencia del Espíritu Santo, y nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios para cambiar ciudades y para plantar y para arrancar reinos como en los tiempos de Jeremías. Dale un aplauso a Jesús, a su nombre, a su nombre. Cuando tú tienes, escucha bien, la unción de Dios, van a haber grandes resultados. Cuando tú tienes la unción del Espíritu Santo, el propósito de Dios se va a cumplir en ti. Cuando tú tienes la unción del Espíritu Santo, que los reyes, sacerdotes y profetas mostraban,
vas a ver evidencia del reino. Vas a ver los paralíticos que se van a parar. Vas a ver los enfermos que se van a sanar. Por eso uno de estos días yo leía en San Juan capítulo 14, creo que verso 30, o ustedes lo buscan por ahí. Jesús dijo, cosas mayores haríamos en su nombre. Y yo me puse a pensar de manera razonable, Señor, ¿y por qué esas cosas mayores no ocurren en las iglesias? ¿Por qué seguimos teniendo los mismos enfermos? ¿Por qué seguimos teniendo la gente con la columna torcida? ¿Por qué seguimos teniendo gente, gloria a Dios, pobre espiritualmente? ¿Por qué seguimos teniendo gente vagos espiritualmente? ¿Por qué seguimos teniendo personas que muchas veces somos, gloria a Dios, apáticos para dar lo mejor a Dios? Y Dios me daba una respuesta. Es que hay una gran diferencia cuando alguien está zambullido en la presencia o cuando alguien solamente la mira de lejos. Tú no puedes ser un espectador de lejos. Mira, cuando tú te metes bajo la presencia, la cobertura del Dios Todopoderoso, la gente no va a tener que animarte a ti. Tú vas a empujar a otro, vas a animar a otro, porque Dios, alabado sea su nombre, quiere que tú seas usado con poder. Dios no quiere que siempre te estén motivando y que siempre te estén empujando. Alabado sea la gloria de Dios. Dios quiere que tú seas uno de aquellos que empuje, que motive, que levante, que restaure y que otros puedan ver la gloria de Dios reflejada en ti. A su nombre. Se acabó el tiempo de estar empujando a la gente. Llegó el tiempo de la unción. Llegó el tiempo del avivamiento. Llegó el tiempo que Dios te dice, pueblo, aleluya, levántate, come y anda, porque voy a hacer cosas grandes contigo. A su nombre. Entonces nosotros debemos de convertirnos en cristianos eficientes. Que cuando usted tenga que saltar, que ya usted haya saltado y no tengan que decir a su nombre. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Porque los hombres de Dios no se sentaban en un blog o no se sentaban en un lugar a esperar que Dios se les revelara a través de un ángel y le dijera, mira Elías o mira Eliseo, tú tienes que ir a tal lugar para hacer esto. No, es que ellos caminaban por revelación. Ellos caminaban bajo oración. Y por eso Jesús le dijo a Pedro, vuelvo y hago esta mención y esta cita, Pedro, ni tan solo una hora puedes orar. ¿Sabes por qué? Porque el que no ora cae en la tentación. El que no ora cae en la tentación. Y tenemos un montón de personas que muchas veces caemos en las tentaciones porque estamos débiles espiritualmente en la oración. Predicadores, ¿hay pastores y líderes que caen en adulterio? Sí. ¿Hay evangelistas, hermanos que caen en adulterio? Sí. ¿Y por qué? Porque dejaron de vivir una vida de oración. Porque el que ora, aunque el diablo se le pare enfrente, va a ver que Dios pelea por él. Le va a pasar como la mujer que iba caminando por un lugar y ella iba a encontrarse con su hijo, y de repente caminando por un puente iban dos ladrones a atracarla, una mujer como de 80 años, y dice ella que cuando va por el puente ella clama a Jehová, y de repente dice ella en su testimonio, ve dos hombres al lado de ella, gigantes, rubio, alto, y dice que cuando ella cruzó el puente ella va muy segura, pero no está entendiendo lo que pasa, porque ella pensaba que esos hombres altos y rubios también le iban a hacer daño, pero era Dios que le mandó dos ángeles en ese momento para cuidarla, para protegerla, porque todo aquel que está confiado en aquel que te llamó, nada te va a pasar, nada te va a pasar, nada te va a pasar. Y por eso Eliseo, y ya con esto quiero ir concluyendo, cuando Dios levantó a Elías, ¿cómo Dios levantó a Elías? ¿Sabía usted que en la Biblia
hubieron algunas personas que no vieron muerte físicamente. No lo llevaron a un cementerio, su cuerpo no se pudrió. Número 1, Enoc, que caminó con Dios. Número 2, el profeta Elías. Y Moisés, que su cuerpo nunca apareció. Y por eso la profecía de Apocalipsis dice que cuando Moisés y Elías le hacen una enramada, en Apocalipsis creo, habría que estudiar ese texto, habla de Moisés y Elías que están juntamente con Dios. Pero eso es otro estudio más profundo, gloria a Dios. Pero donde quiero hacer alusión es que la presencia de Dios lo llena todo. La presencia de Dios lo llena todo. Y como dice el tema de este mensaje, cuando tú estás ungido por Dios, ninguna circunstancia te van a hacer retroceder. Aunque tú llegues triste a la iglesia, porque tú has llegado triste en algún momento, o quizá hoy tú llegaste triste, pero mi oración fue que tú te vayas lleno de la presencia de Dios. Vas a salir de aquí, te vas a encontrar quizá con tu esposo o muchas situaciones, pero recuerda que tú tienes la unción del Santo de Israel. Recuerda que tú tienes la unción del Santo de Israel. Y que el que tiene la unción del Santo de Israel, nada le cause molestia. Nada ni nadie le cause molestia. Porque tú eres diferente a las cosas del mundo. Estás en el mundo, pero tú no eres del mundo. Y estando, gloria a Dios, Elías, que es levantado, dice la Biblia, en un carro de fuego. Pero antes de él ser levantado, ¿qué le pidió el discípulo de él? ¿Quién me dice? ¿Qué le pidió Eliseo siendo discípulo de él? La doble porción del Espíritu Santo. Ay, 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 ay. Eliseo, escucha bien lo que te voy a decir. Eliseo no le pidió a él dinero, no le pidió la cartera, la billetera con dinero. Le pidió la unción o una doble porción del Espíritu Santo. Le pasó, hermana Lourdes, como a Salomón, que Salomón tuvo la oportunidad de ser el hombre más millonario de toda la tierra, y Dios le dijo: ¿qué tú quieres? Pero él pidió sabiduría. Porque cuando tú estás ungido de parte de Dios, tú no piensas en las cosas pasajeras, tú piensas en las cosas eternas, en las cosas que no se van a acabar. Y cuando tú piensas primero en Dios como primer lugar en tu vida, el carro, la casa, el terreno, la jipeta, los viajes, la visa, la residencia, la ciudadanía va a venir, pero va a venir para alguien que primero pensó en Dios. Y cuando un cristiano piensa así, Dios le va a abrir muchas puertas. Le va a abrir muchas puertas. Y por eso Eliseo recibió una doble porción del Espíritu Santo. Y dice que el manto de Elías vino sobre él. El manto de Elías vino sobre él. Y cuando Eliseo se pone este manto, lo primero que le dicen los seguidores que están con él, porque ya Elías se había ido, pero se levantaron nuevos seguidores. Porque cuando la unción de Dios está, las iglesias van a crecer. Mire, a mí que nadie me diga, cuando una iglesia tiene la unción del Espíritu Santo, aleluya, cualquier gente quebrantado por el poder de Dios. Usted escucha gente que dice: esa iglesia no avanza, no crece. Aleluya, hay que buscar la presencia, la unción del Espíritu Santo. Porque cuando una iglesia tiene la unción del Espíritu Santo, no importa cómo el alcalde piense, no importa cómo los políticos piensen, no importa si una comunidad religiosa, cuando la unción llega a una iglesia, a una comunidad, la gente se arrodilla y piensa, aleluya, en servir a Dios. O preguntémonos en este momento: ¿tenemos la unción de Dios? Es ahí donde yo quiero llevarte. Porque la Biblia dice que cuando hay unción, mire lo que dice Isaías, porque este mensaje es muy largo y ya lo voy a terminar. Mire lo que dice Isaías: cuando la unción está, el yugo se pudre. La gente
Se rompen las cadenas. Por eso usted ve a la gente que quemando altares y dice: Dios mío, ¿cómo he vivido tantos años engañado, sirviéndole a altares que no escuchan ni tienen poder? Porque fue que le visitó la unción. Y yo te voy a motivar a ti como iglesia que preguntemos a Dios. O cuando tú ores: Señor, dile: devuélveme la unción, devuélveme el poder, devuélveme la autoridad, devuélveme, Señor, la unción de conquista, la unción de ganar las almas para Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y ya concluyendo, hermano, lo más poderoso de la historia de Eliseo es que este hombre, escuche bien, wow, esto es sorprendente. Cuando yo lo leí, creo que hasta un audio mandé yo por el grupo compartiendo sobre esto. Hermano, era tanta unción que este profeta tenía, o Jesús le había dado, que cuando lo enterraron, dice que un muerto chocó con sus huesos. Dios mío. Y cuando chocó con sus huesos, dice que resucitó. Y Dios me decía, escucha bien, Dios me decía: ora por el pueblo, porque cuando los incrédulos choquen con el pueblo, ellos van a conocer que el pueblo tiene la unción del Santo de Israel. Y los que están muertos allá afuera, cuando choquen con el pueblo, contigo, que nos lancemos a la calle como estábamos en estos días que Dios se glorificó. Gloria a Dios. En la esquina que estábamos predicando, donde el diablo chocó con nosotros, pero nosotros lo vencimos. Alabado sea la gloria de Dios. Todo el que choque con este pueblo en la torre va a resucitar, va a resucitar, va a resucitar. Por el poder de Dios, por el poder de Dios. Y Eliseo hizo cosas extraordinarias. Dice que aún la viuda le debía a sus acreedores. Ustedes han leído esa historia, ¿verdad? Y necesitaba pagarle a los acreedores. Y la Biblia dice que el profeta Eliseo, que era un hombre temeroso de Dios, dice la viuda: alabado sea la gloria de Dios. Dice que le dijo a la viuda: busca cuanta vasija tú tengas. Y se llenó de aceite. Se llenó de aceite. Ni una vasija quedó vacía. Y el profeta le dijo: vende el aceite y con lo que te den, ve y paga a los acreedores que tu esposo dejó, o las deudas que dejó tu esposo, porque se le había muerto el esposo a la viuda. Hermanos, son cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales que nosotros tenemos que volver a traer a esta generación. Pero esto no es por carita bonita. Es que hay que pelarse la rodilla buscando a Dios. Es que hay que doblar la rodilla. Porque cualquiera predica y habla de Jesucristo, pero cualquiera no tiene la unción del Espíritu Santo. No todo el mundo se encuentra con Él. Ponte de pies en este momento. Ponte de pie en este momento y levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Aleluya. Él está aquí en esta mañana. Él está aquí. Él está aquí en esta mañana. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Yo no tengo poder, yo no tengo autoridad, pero si el Santo de Israel está aquí en esta mañana. Y Él quiere tocar a este pueblo que está aquí en esta mañana. Él quiere tocar a este pueblo que está aquí en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo. Señor, yo oro en este momento para que tú nos devuelvas la unción. Señor, para que esa unción fresca tú nos las devuelvas. Señor, que tú en este momento toques, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, nos toque, tócame
tócame a mí, Padre, toca este pueblo. Señor, todo lo que está muerto en mi vida, todo lo que está muerto en este pueblo, Señor, oramos a ti, invocamos tu nombre para que tú nos lo devuelvas, Señor. Padre, ayúdanos a ser más espirituales. Señor, ayúdanos, Padre celestial, a buscar más tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, yo necesito que tú te unas a mí en este momento a orar, para que Dios rompa la cadena que no permite que tú veas la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, toda cadena se rompe en este momento, Señor. Señor, y que tú levantes discípulos, tú levantes siervos, tú levantes siervas, en el nombre de Jesús, en medio de este pueblo, Dios. Levanta tus manos un momento más. Levanta tus manos un momento más. El Espíritu Santo también me ministraba. Hay gente que tiene un llamado en este pueblo extraordinario, y el diablo por años lo ha tenido estático. Pero no es porque ellos han querido, es que en el momento de su trayectoria, en el momento de su crecimiento, chocaron con paredes, chocaron con montañas. Pero Dios lo levantó. Dios lo levantó y ellos están ahí. Dios te levanta, Dios te levanta, Dios te levanta. Ahí está el Espíritu Santo, te toca en este momento. El Espíritu de Dios está aquí. Yo siento su presencia. Se van las enfermedades en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Los cuerpos son tocados. Problemas del estómago, problemas del corazón, problemas de depresión, problemas de aceptación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Ahora. Rompe cadena, pueblo. Rompe cadena, pueblo. Rompe cadena, pueblo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El aceite de Dios te cae. El aceite de Dios te cae. El aceite de Dios te cae. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Sigue orando en este momento. Sigue orando en este momento. Sigue orando. El Espíritu de Dios te toca. Todo el que está sediento de la presencia de Dios, yo quiero por favor que salga de su asiento. Yo quiero terminar haciendo esta oración. Todo el que está sediento, por favor, póngase de aquí delante. Voy a terminar con esto. Todo el que está sediento, yo me pongo de acuerdo con la iglesia en este momento. Llegó el tiempo del avivamiento. Levanta tus manos y sigue orando. Sigue orando. Se van las enfermedades. Espíritu Santo, tú estás aquí. Espíritu de Dios, tú estás aquí en este momento. Espíritu Santo, tú estás aquí en este momento. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Se van las enfermedades, se van las enfermedades. Hay gente que está siendo llena por el poder de Dios. Sigue orando. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y sigue orando. Dile: Dios, yo estoy aquí en esta hora. En nombre de Jesús. Llena, Señor, a este pueblo. Llénalo más de tu presencia. Dios mío, úsala más para tu gloria. Dios mío, dale más de lo que tú me has dado a mí. Úsala, Señor, de manera poderosa, más de lo que tú me usas a mí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy el Espíritu Santo te toca desde la punta de los pies hasta la cabeza. El Espíritu de Dios te cubre, te arropa. Ahí está su presencia. Y en los momentos que tú le preguntas al Espíritu de Dios dónde Él está, Él te dice, como le dijo al salmista: ¿a dónde iré? ¿A dónde me iré? Le dijo él a David, y te dice a ti en este momento: ¿a dónde iré si no es a su presencia? ¿A dónde iré? Porque si fueras a la montaña, si fueras al Seol, ahí está su presencia, te toca ahora. Ay. Qué lindo es el día del Espíritu Santo.
Él está ahí sobre ti, Él está ahí, el Espíritu Santo, porque yo lo puedo sentir. Alábale, alábale, porque ese gozo no se compara ni con ninguna felicidad en este mundo. Él está ahí. Él está ahí, el Espíritu Santo. Aleluya, rompiendo cadenas. Él está contigo. Dios mío, yo oro una vez más para que tú uses a esta mujer con poder. Señor, una mujer que tú la ungiste para cosas extraordinarias. Él está ahí. Dios te dice: sumérgete más en mi presencia. Sumérgete más en mi presencia y pruébame para que tú veas quién yo soy. Eso te dice Jehová en este momento. Y tú vas a saber quién soy yo. Oro para que todo obstáculo y toda dificultad sea quitado del camino y pueda ver la gloria de Dios. En nombre de Jesús, alaba a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llegó el tiempo de avivarse. Tú no eres una mujer para estar estática. Tú no eres una mujer para estar parada. Tú eres una mujer de fe. Una mujer de fe. Una mujer que le ha creído al Dios del cielo. Una mujer que a pesar de la debilidad de como todos tenemos, se ha mantenido a pesar de las críticas, a pesar de los obstáculos, a pesar de las situaciones. Dios ahora te levanta y hay una nueva unción, porque yo la puedo sentir. Más de Dios, más de Dios, más de Dios. En el nombre de Jesús. Hay una unción. Dios no te está ungiendo como en la antigüedad con aceite, como hacían con los profetas. Ese aceite está cayendo del cielo. Y en este momento yo oro para que esos dones especiales que Dios te ha dado, en los próximos días mi oración se activen en el nombre de Jesús. Recuerda que tú no eres una mujer para estar parada, sino una mujer de movimiento. Levanta tus manos y adora a Dios. Adora a Dios, adora a Dios, porque Él está aquí. Adora a Dios, adora a Dios. Su presencia, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu Santo está sobre ella. Él está sobre ella. La puede dejar tranquila, que Dios está ministrándola a ella de manera poderosa. Él está sobre ella porque ella sabe que el Espíritu de Dios y Dios la llamó para cosas extraordinarias. Cosas extraordinarias. Dios mío, gracias. Gracias por tu siervo. Gracias por tu siervo. Gracias por tu siervo. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, Dios. Toda enfermedad, Dios mío, cúrala en este cuerpo. En el nombre de Jesús. Todo problema, Señor, que este cuerpo tenga, le doy una orden ahora en el nombre de Jesús. Para que ella reciba sana. Ella sea sana, Señor, por el poder de la unción del Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu de Dios, ahí está, porque Él está aquí. Él se está moviendo con poder. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Todo el que está aquí, Señor, llénalo de tu presencia. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Llena más tu siervo de tu poder, Dios. Más. Llénalo más de tu poder, Dios, a tu siervo. En el nombre de Jesús. Créele a Dios. Créele a Él.
decía que he llegado a un lugar difícil, donde la gente tiene diferentes manifestaciones que no honran a Dios, pero Dios te trajo a este lugar para mostrar su gloria. Y yo, para que Él te fortalezca, para que tú sigas mostrando su gloria, porque donde llega un hombre de Dios, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. No te amedrentes, algo tiene que pasar, porque Dios está conmigo. Gracias a Dios. Se rompen las cadenas de oscuridad. Las cadenas de oscuridad. Termino con esta oración. Quiero hacer una oración por ti, hermana. Dios mío, llena a tu siervo. Llena más a tu siervo. Dios mío, llénalo más de tu presencia. Señor, ponga doble porción como Eliseo. Dios mío, gracias por su vida. Gracias porque Él tiene un don de servicio. Señor, gracias porque Él está dispuesto a tu obra. Señor, síguelo fortaleciendo. Bendice su familia, su esposa, su casa. Señor, y que en medio de un mundo caído Él pueda hacer luz en medio de las tinieblas. Dios mío, bendice sus finanzas. Bendice su casa. Señor, bendice sus proyectos, sus metas, sus objetivos. Gracias por Él. Dios mío, y que sus simientes, sus hijos sean profetas, pastores, evangelistas. Que sea una casa dedicada a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por esto, Dios. Su madre también, su hermana, toda su familia, Dios mío. Tú la has escogido para cosas grandes. Gracias por ello, Dios. Gracias por sus vidas. En nombre de Jesús. Quiero terminar con esta oración por la hermana Carolina. Pero yo le voy a pedir que todos se pongan de pie. Ya hasta aquí Dios me ha ayudado, lo último que el Señor me motiva a hacer. Levanta tus manos, hermana Carolina. Levántala en fe. Levántala en fe porque Dios es tu libertador. Dios es tu libertador. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Jehová de los ejércitos, por amor a ti mismo, oro por libertad. Libertad, Señor. Libertad. En el nombre de Jesús. Dios mío, llena más a tu siervo. Dios mío, que ella pueda sentir esa libertad plena en Cristo Jesús. Dios mío, ninguna arma forjada hoy en este momento prosperará en contra de ella y su familia. Dios mío, todas voces del enemigo, todos malos pensamientos, todo lo que no proviene de ti, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Ayúdame a orar, pueblo del Señor. Ayúdame a orar en este momento, por favor. Ayúdame a orar en este momento. Señor, te pido que tú la uses